Jeremías, de este lado del programa Así Son las Cosas. ¿Cómo le va? Guillermo, ¿cómo anda? Buenos días, saludos para usted y su audiencia. Muchísimas gracias, Pablo. ¿Nos podría decir que se ha podido concretar o cómo ha podido avanzar la investigación a una semana, por lo menos del anuncio público? No sé bien cuándo hizo la presentación la provincia, lo planteó públicamente hace una semana. ¿La presentación la habían hecho ese mismo viernes o días anteriores? No, la presentación se hizo el día sábado, en horas del mediodía, pasado el mediodía, acá en la sede de la Fiscalía, a través de las autoridades del directorio del nuevo Hospital San Antonio de Padua. Ajá, o sea que un día después de lo presentado públicamente. No tengo presente ello, la referencia del comunicado que surgió de la cartera de salud creo que fue un par de horas después de la presentación en papel que se hizo acá en la sede de la Fiscalía. Porque el comunicado fue el viernes. Una vez está entendido de que fue un caso concomitante, licenciado. No es el problema, pero ¿qué ha podido avanzar? ¿Qué acciones investigativas ha podido desarrollar el doctor? Y si se trata de una causa de complejidad para determinar si hubo algo más que determinó, valga la redundancia, la muerte de los bebés. Y digamos que teniendo en cuenta el contexto en el que ocurre y la multiplicidad de fallecimientos o de personas que son informadas que han fallecido, reviste cierta complejidad, bien, sumado a que teniendo en cuenta la medida urgente, la primera que se debe adoptar, que es la práctica de una autopsia para verificar desde la óptica de la tanatología cuál ha sido la causa eficiente de la muerte de los neonatos, que puede coincidir o no, digamos, con lo informado por el Ministerio. Bien, ya desde por sí, desde ese momento, al tener que informar de los derechos que le asisten al personal que intervino en lo que era el cuidado de los neonatos desde su nacimiento hasta su defunción, conllevaba, desde un punto de vista procesal, alguna complejidad, digamos. Eso ha impactado en el tiempo promedio que se tiene a la hora de practicar una medida de esta naturaleza. Sin perjuicio de ello, también se habían adoptado otra serie de medidas urgentes en clave de poder, con un panorama más abarcativo y amplio, diseñar alguna estrategia de investigación a los efectos de determinar si hay algún elemento que reviste interés dentro de lo que es el orbe penal, o sea que el ámbito de actuación de la Fiscalía. Doctor, las familias de los bebés fallecidos han presentado denuncias, se había anunciado que lo iban a hacer. La familia de algunos de los bebés fallecidos de las mellizas, para ser puntuales, esa familia sí ha formulado la denuncia en el transcurso de la presente semana, en la que, en un tenor distinto al presentado por, obviamente, la autoridad del nuevo Hospital San Antonio de Padua, ellos, en su entendimiento, consideran de que podría haber habido una mala praxis. Es decir, que el caso de la presentación de la provincia es para que se investigue. Aquí concretamente denuncian mala praxis los familiares. Esa sería la diferencia principal. O sea, cuando el directorio presenta ese anoticiamiento, porque no es que formule una denuncia, o sea, si bien se introduce a través de ese canal, bien, lo que vienen a manifestar es que se le había dado una situación estadística no tan habitual, que es que fallecieran 3 bebés en el lapso de 10 días. Bien, y querían hacer esa presentación para que se efectuara un control judicial para llevar tranquilidad a la comunidad y a las familias. Bien, ese es, en plena síntesis y básicamente replicado por el comunicado de la cartera sanitaria, lo que fue el objeto de la presentación. Los padres de las mellizas, por el contrario, puntualmente la madre, digamos, la que hace la denuncia,
Por el contrario, no, hacen una reseña de lo que fue, digamos, su vivencia dentro del nosocomio, pero en su entendimiento con una atribución de culpa. Doctor, para finalizar con este tema, ¿ya han declarado los médicos relacionados con el tratamiento que recibían los bebés, los prematuros? No, aún no se le ha tomado declaración al personal interviniente en lo que fue el abordaje a los neonatos, a ninguno de ellos, porque previo a ello hay que, ya le digo, incorporar ese dictamen para conocer cuál fue la causa eficiente. Seguramente deberá ser secundado con otra prueba documental que sea requerido y probablemente en complemento con otra pericia. Uh-huh. Porque es necesario delimitar si alguien, primero si hay alguna posibilidad, digamos, de asignarle algún tipo de responsabilidad de índole penal. Si hay alguna sospecha respecto de alguna figura culposa, por ejemplo, no le podría tomar testimonio. Tendría que convocarlos bajo otra calidad. Uh-huh. Aclarando de que a la fecha no tengo ningún elemento de esa naturaleza para entablar una sospecha. Bien, se está trabajando sobre este tipo de medidas periciales que, bueno, que en atención, digamos, a lo que le señalaba precedentemente, han llevado un poquito más de tiempo del que habitualmente llevan. Bien, para finalizar con esta cuestión, ¿es compleja la investigación por tratarse de temas médicos, fiscal? Y, a ver, para quien está en el mundo forense, jurídico forense, o sea, para los que somos abogados, evidentemente, interactuar con otras disciplinas le añade algún plus de complejidad. Esto opera tanto para cuando es una causa que se desarrolla en un ambiente médico, como también si ocurre en un ambiente que esté vinculado a las ingenierías, la informática. O sea, siempre, digamos, requiere un nuevo esfuerzo, un redoble de esfuerzos en clave de poder comunicarse entre quienes se han formado en diferentes disciplinas y entender adecuadamente lo que la otra disciplina nos transmite que ha ocurrido, ¿bien? Y no para no incurrir en interpretaciones erróneas. Uh-huh. Desde ese punto de vista, sí, digamos, tiene su complejidad. Estamos dialogando con el fiscal Pablo Jávega. Lo cambio de tema. Elevó, lo anticipaba nuestro columnista en temas judiciales, el doctor Oscar Testa, elevó a juicio una causa de un episodio atroz ocurrido en Vicuña Maquena. Está un padre detenido por hechos que pocas veces hemos visto. ¿Cómo los podría calificar usted, fiscal? ¿Qué ha podido determinar de esos abusos que eran sometidos menores de edad en la localidad del sur? Sí, recientemente se ha elevado un proceso con esas características. Coincido en que no son frecuentes los hechos de producción de material o representaciones de menores de edad en actividad sexual explícita. Aclaro que esa sería la terminología más correcta, digamos, porque, bueno, se suele como sintetizar o abreviar como si fuera un término de pornografía infantil, y ello tiene una connotación que no sería adecuada, digamos. La industria de ese rubro involucra a mayores de edad que prestan consentimiento para ese tipo de actividad. Uh-huh. Al haber menores de edad, evidentemente no estaríamos hablando de ese tipo de actividad. ¿Quiénes eran los afectados, doctor? ¿Dos niños, uno de corta edad y otro un poquito mayor? La investigación lo que pudo determinar en base a lo que fue un reporte internacional, un reporte NEC que se llama, que, bueno, es un convenio que se tiene, digamos, con los proveedores ISP, o sea, con los servidores, con los proveedores de servicio de internet, como así también con los buscadores habituales, con plataformas, redes sociales. Los mismos han asumido a nivel internacional un convenio que hacen un monitoreo en clave de, digamos, de desalentar y denunciar actividades que puedan atentar contra la integridad de los niños. En ese contexto es que se recibe primero en Buenos Aires, que
que es donde está la sede, donde se recetan estos reportes, se recibe un reporte prioritario toda vez que tenía estas connotaciones de producción. Los NEC informan tanto hechos de producción como también de tráfico, o sea, cuando alguien está teniendo bajo una determinada red o distribuyendo material de esta naturaleza. Bien, eso conlleva una determinada prioridad, pero lleva mayor prioridad cuando se puede determinar dónde estaría produciéndose el material, y ahí donde se ve el impacto en la agresión al niño, porque podría hacerse cesar eso y rescatarse a los niños, que fue lo que ocurrió en este presente caso en la localidad de Vicuña Maquena. ¿Usted nos podría decir qué hacía ese padre en los términos que no revictimiza a los niños, los abusaba sexualmente, registraba las imágenes y después las comercializaba por internet? ¿Se puede sintetizar así? Se puede sintetizar de esa forma, digamos. Hay atentados contra la integridad sexual principalmente de uno de ellos, de quien tenía más edad, pero tomaba imágenes de ambos, y generalmente no tengo acreditado que las comercializara, sí que las distribuía con la finalidad de intercambiar material. Bueno, qué atrocidad enorme. Hoy los chicos, ¿dónde están? La referencia que tuvo la Fiscalía hasta que asignó la elevación a juicio a la Cámara Segunda es que habían sido derivados desde el primer momento con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, bajo el Contralor del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar y de Género, a los efectos que buscaran dentro del núcleo familiar más amplio un lugar de contención adecuada. Bien, porque al tener imputados a ambos padres, evidentemente no aparecía como sugerente, digamos, que permanecían dentro del mismo núcleo familiar. Está bien. El padre está detenido, pero la madre no. ¿Hay responsabilidades diferentes? Sí, hay, digamos así, hay atribuciones delictivas diferentes y hay atribuciones de riesgo procesal distintos. Ese fue el motivo, digamos, por el cual hay esa diferencia. Evidentemente, el padre se encuentra imputado de un concurso de delitos con una entidad sensiblemente superior, y la madre con una serie de delitos menores en relación a los del padre, pero también primordialmente hay que señalar, digamos, en cuanto a riesgo procesal, de que el padre intentó obstruir el proceso y quedó acreditado, cuestión que no ofreció la madre. La madre prestó colaboración desde el comienzo del proceso. La madre sabía lo que estaba pasando y no lo denunció, encubría al esposo. La madre tiene una atribución delictiva también en el proceso y se le elevó a juicio también por ello. ¿Los niños qué edad tienen o qué edad tenían al momento de los hechos? Al momento de los hechos, la mayor tenía 4 años y el menor no alcanzaba el año de edad. Qué locura. Y los abusos se habrían dado, o sea, la producción, por un intervalo de 4 años. ¿Desde que nació? Sí, digamos, en relación al menor de ellos, el primer hecho no había alcanzado el año de edad, tenía meses de edad, y a la fecha de la última declaración, que es donde yo tengo que hacer el corte, digamos, de lo que se meritúa después, cuando la última declaración que se toma a los imputados, el menor tenía 4 años. El menor tenía 4 años. ¿La edad de la persona presa, el padre de los chicos? Y una persona adulta, entre 30 y 40 años. Bueno, no tengo registro periódico de semejante crueldad, pero seguramente la debe haber habido en otros casos. Muy amable. Gracias por darnos algunas precisiones de otros hechos, fiscal. Si se mantiene su acusación, ¿cuántos años de cárcel le pueden dar? En relación a quien se encuentra privado de su libertad y de sostenerse la acusación en los términos en los que se elevó a juicio, de declarárselo responsable,
La escala penal resultante oscila desde un mínimo de 8 años de prisión a un máximo de 50. ¿Esto puede hacerse rápidamente, ese juicio, doctor? No, eso ya no le podría precisar porque la dirección del proceso pasa a la Cámara, que es quien dirige los actos preliminares que son necesarios para luego fijar fecha de debate y entrar a audiencia. Bien, entonces ya son tiempos que coordina y organiza la excelentísima Cámara de Segunda Nominación. Doctor Jávega, gracias por estas precisiones, muy amable. A usted por su inquietud, saludos para todos. El fiscal de instrucción Javier Pablo Jávega, en la mañana Así Son las Cosas, hablando sobre las denuncias a una semana de las presentaciones judiciales. Ya se sumó la denuncia, lo había anunciado la mamá de las bebas, de los mellizos que murieron, que iban a denunciar por mala praxis. Esa denuncia ya está, veremos quién es el abogado que representa esos intereses. Y además la atrocidad, ¿no?, de lo ocurrido en la localidad de Vicuña Maquena.